La noche se cernía sobre la ciudad con una bruma densa que absorbía cualquier trazo de luz. Un grupo de jóvenes, siempre deseosos de descubrir secretos y vivencias extremas, había escuchado rumores sobre una zona costera abandonada donde, supuestamente, habían ocurrido eventos inexplicables. Aunque nadie en su sano juicio se aventuraba allí, estos muchachos no conocían el miedo, o al menos eso creían. Un viento fuerte anunciaba tempestad, pero los guiaba como un macabro murmullo que les susurraba que avanzaran más allá de los límites aceptables. Las calles desiertas y los muelles oxidados parecían un laberinto siniestro al que no se le veía fin. Las señalizaciones rotas y las vallas caídas ofrecían una bienvenida tétrica. Todo en aquel lugar parecía premonitorio, como si algo enorme y desconocido mantuviera un ojo vigilante listo para despertar de un momento a otro. Nadie hablaba abiertamente de ese sitio. Se contaban historias vagas sobre experimentos ilegales y grabaciones militares ocultas, rumores de científicos que estudiaron formas de vida que no pertenecían a este mundo. Algo extraño había sido localizado en las profundidades, y tras estudiar sus movimientos, las autoridades aparentemente decidieron mantener todo en absoluto silencio. Algunos lugareños murmuraban que cierto suceso funesto, una noche de luna llena, había marcado el principio de una pesadilla que desembocaría en un caos inimaginable, una devastación tan brutal que más tarde inspiraría a algunos productores y estudios de cine a crear películas como Cloverfield. Pero nada era oficial, todo se reducía a testimonios rotos de testigos que, aterrados, habían preferido olvidar para seguir con sus vidas. Mientras los jóvenes avanzaban entre contenedores abandonados, escuchaban el chapoteo lejano de las olas contra las rocas y notaban un olor fétido que no sabían explicar. Parecía el hedor de algo en descomposición, aunque era imposible distinguir de dónde provenía. Aún así, estaban decididos a explorar, a grabar un video para compartirlo y recibir toda la atención posible en redes sociales. Empezaron a registrar cada paso, sin ser plenamente conscientes de que al hacerlo invocaban un peligro que llevaba mucho tiempo dormido. El cielo retumbaba con furia. La atmósfera se comprimía en una tensión que oprimía el pecho. Uno de ellos comentó que al pasar por esa zona siempre sentía un ardor en los oídos, como si la presión cambiara de manera anormal. Pero nadie se detuvo, la curiosidad superaba cualquier advertencia que el entorno les gritara. Llegaron a la zona costera principal, un muelle desvencijado con tablones de madera húmedos, a punto de desmoronarse. La marea subía con agresividad y la velocidad de las olas era inusual. Allí vieron rastros, enormes huellas que parecían zarpazos en la superficie del muelle, profundas grietas en el cemento del área de carga, pedazos metálicos retorcidos formando patrones indecibles. Tenían la sensación de que esa fuerza descomunal estaba conectada con la misma leyenda que habría inspirado la película Cloverfield. Sin embargo, seguían adelante, incapaces de ignorar la adrenalina que los empujaba a explorar. Las fuerzas de la naturaleza se confabulaban en su contra, resonando en truenos que parecían rugir a poca distancia. A medida que examinaban el lugar, uno de ellos descubrió un pequeño cuaderno empapado, con hojas pegadas y manchadas de tinta corrida. Aún así, se podía leer algo, se mencionaban experimentos realizados con un extraño organismo encontrado en lo más profundo del océano. El texto advertía que su estructura celular no pertenecía a ninguna especie conocida, y que su comportamiento era agresivo e impredecible. Una parte del texto describía eventos repentinos y brutales, desapariciones de trabajadores, ataques inexplicables y un descontrol total de la situación. Aquel cuaderno terminaba abruptamente, con un trazo de tinta que se deslizaba por la página como si alguien lo hubiera arrancado de las manos del autor en el peor momento posible. El terror se adueñó de los lectores, pero aún no asimilaban el alcance real de esos relatos. Pensaban que tal vez fuese una narrativa ficticia, fruto de una mente perturbada. No obstante, el viento se arremolinó con tal fuerza que por un instante creyeron escuchar un gruñido o un aullido lejano, casi como si el mar llamara con furia a algo que yacía bajo las aguas. Continuaron grabando. Cada paso los sumía en un pozo de tensión creciente.
Otro de los jóvenes señaló un contenedor que tenía un gran agujero en la parte superior, rodeado de extrañas sustancias viscosas. Al mirar más de cerca, percibieron marcas de garras, como si un ser gigantesco hubiera forzado su salida. Bajo la luz difusa de sus linternas, el contenedor parecía brillar con un fluido imposible de identificar. Sentían náuseas, sobre todo cuando la voz de uno tembló al susurrar, ¿y si esto está todavía aquí? El silencio fue su única respuesta. Una opresión colectiva les presionó los pulmones, entendían que algo inhumano merodeaba cerca. Todos empezaron a percibir un sonido nuevo, un estruendo sordo que brotaba desde las profundidades del muelle, como un latido amplificado que hacía vibrar el suelo. Dieron pasos cautelosos, con los oídos atentos a cualquier variación. La tensión era insoportable. Quien llevaba la cámara dejó de bromear y ahora grababa con manos temblorosas, enfocando de un lado a otro para no perder detalle de lo que pudiera irrumpir en esa escena casi infernal. Al doblar una esquina, se toparon con una escalera metálica que bajaba a un sótano inundado, probablemente un almacén subterráneo abandonado. Sintieron un impulso de descender, de descubrir si allí yacían las pruebas más contundentes de aquella oscura investigación. La humedad y la oscuridad se confabulaban para formar un pasaje de pesadilla. La cámara comenzó a fallar, mostrando estática y una imagen distorsionada, como si algo, o alguien, estuviera interfiriendo para que no se registrara lo que había debajo. La escalera crujía, y cada peldaño se convertía en un grito metálico. El agua les llegaba primero a los tobillos, luego a las rodillas. Un olor putrefacto impregnaba el aire, y en ese lugar resonaba una respiración profunda, como un ronquido que provenía de las profundidades. Avanzaron con el corazón desbocado, prendiéndose a la mínima esperanza de que todo fuera un malentendido. La tenue luz de la linterna reveló restos de equipos de laboratorio sumergidos, tan antiguos y corroídos que era imposible determinar su finalidad. Viales rotos flotaban por la superficie, con líquidos que desprendían un brillo extraño. Más allá, un pasillo anegado los invitaba a seguir. El leve chapoteo de sus pasos casi no se oía de lo ensordecedor que se había vuelto ese latido, pum, pum, pum. Ya no sabían si era el agua o la sangre palpitando en sus propios oídos. De pronto, uno de ellos apuntó la linterna a la pared, y se descubrió un enorme dibujo con pintura roja, un símbolo ininteligible plagado de líneas enrevesadas, como si se hubiera trazado con desesperación para advertir algo. El ambiente les ponía la piel de gallina con tal facilidad que todos se miraron el rostro, el terror era visible en sus ojos. Dos de ellos quisieron volver, pero la curiosidad enfermiza del resto los instó a avanzar unos pasos más. El sonido sordo se intensificó, y en la penumbra se distinguió un movimiento gigantesco que agitó el agua con un crujido denso. Las linternas palparon en la oscuridad hasta encontrar una forma colosal trepada contra la pared, una criatura de piel correosa y ojos blanquecinos, medio sumergida, tan monumental que costaba asimilar su tamaño. Esa bestia, con un aspecto aterradoramente similar a los bocetos que más tarde inspirarían la película Cloverfield, levantó de golpe la cabeza y dejó salir una exhalación que estremeció todas las estructuras metálicas de aquel sótano. Un grito ahogado se escapó de sus gargantas. La criatura se movió con una rapidez imposible, cubriendo la distancia que los separaba en segundos. La cámara tembló, captando solo fragmentos desenfocados del horror que se desataba. Se oyeron salpicaduras, golpes y alaridos ahogados. Uno de los jóvenes intentó escapar, pero el agua turbia dificultaba cada paso, sentía que algo invisible rozaba sus piernas como tentáculos. La bestia, cada vez más énfasis en su rugido, embestía con una furia desbordante. Era evidente que lo que había permanecido en letargo ahora se manifestaba con ira acumulada. Se oía el crujido del metal al doblarse, las paredes retumbaban a punto de ceder. Arriba, en la superficie, la tormenta se desencadenaba con vientos huracanados que azotaban el muelle, convirtiendo todo en un caos ensordecedor.
En medio de la confusión, solo uno de ellos logró retroceder por la escalera, tropezando y golpeándose varias veces, empapado en sudor y miedo. Al llegar al nivel del muelle, apenas divisó las costas bajo una cortina de relámpagos. Gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie, ni un solo rastro de vida dispuesta a socorrerlo. El resto del grupo parecía perdido en las profundidades, atrapado por la furia infernal de aquella cosa monstruosa. Un estrépito colosal sacudió todo desde abajo, tuberías reventando y hormigón partiéndose. El rugido de la bestia resonó y atravesó los muros, emergiendo a la superficie, rompiendo el muelle en pedazos. La mirada de ese sobreviviente se cruzó con dos enormes ojos traslúcidos que reflejaban la furia infinita de la criatura. Un temblor sacudió el pavimento bajo sus pies, haciéndolo caer de espaldas mientras un contenedor se estrellaba a pocos metros de distancia. La tormenta se intensificó. Aún aturdido, el joven logró ver a la monstruosidad de cuerpo retorcido y extremidades capaces de destrozar edificios, golpeando todo a su alrededor. Vio cómo arrancaba trozos de tierra y hormigón, dejando escapar gruñidos que helaban la sangre. La oscuridad reinante no aplacaba la silueta descomunal e implacable. De pronto, un tentáculo gigantesco barrió la zona, lanzando escombros, vehículos abandonados y contenedores en un solo golpe. Desde la playa cercana podían observarse luces limitadas de la ciudad, donde la gente, muy posiblemente, ignoraba que algo verdaderamente inhumano acababa de emerger. Entre relámpagos, el joven aterrorizado comprendió que no había salvación posible, el caos estaba desatado. Sus gritos se perdieron en el estruendo. La criatura avanzó con pasos temblorosos que agitaban la tierra, y una columna de fuego brotó cuando un ducto de gas explotó bajo los muelles. Fragmentos de metal volaron por los aires, y las llamas iluminaron plenamente la bestia. Su piel brillante y de contornos imposibles recordaba a esos informes clasificados que plasmaban una amenaza fuera de todo cálculo humano, un horror surgido del laboratorio, del mar o de ambos. La influencia de esos documentos, los experimentos, los informes alternos, habían sido sellados para siempre, pero las productoras de cine que conocieron estos vestigios se inspiraron en parte para crear la película Cloverfield, intentando mostrar tan solo un atisbo de lo que esta pesadilla podía llegar a provocar. El trueno final resonó junto a un nuevo rugido. El monstruo abrió sus fauces y exhaló un bramido que enmudeció cualquier otra cosa, como si reclamara el mundo para sí. En un acto de absoluta desesperación, el joven trató de gatear, buscando alejarse. En su mente danzaban en desorden las imágenes de su grupo arrastrado por el agua, los muros desmoronados, la sensación de no tener escapatoria. El suelo se dobló bajo su cuerpo entre grietas que se ensanchaban a cada instante. Finalmente, un golpe sordo lo lanzó varios metros. Su vista se nubló en el aire antes de chocar contra estructuras rotas. Sintió sus huesos crujir, y tras eso, solo el silencio lo envolvió. El vendaval y los relámpagos se convirtieron en un testigo distante del reino de sombras en el que había quedado esa zona costera. Nadie volvió a saber de él ni de sus amigos. Las autoridades cerraron nuevamente el acceso al área, se archivaron informes, se sumaron capas de secretos. Todo permaneció oculto bajo un velo de conspiración y ruido oficial. Algunos pescadores locales, en noches de luna llena, juraban ver sombras colosales moviéndose bajo las olas, distorsionando la superficie del mar con su mera presencia. No estaban seguros de lo que acechaba, pero el sentimiento de terror era innegable. Cada relato, cada testigo silenciado, aportaba a la leyenda que terminó influyendo a quienes buscaban historias imposibles para llevar al cine. Bajo esas aguas turbias, en esos laboratorios olvidados, y en tantas historias ocultas, se encontraba la clave de un pavor que no tenía nombre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.